buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de México. Les da la bienvenida y recibimos con mucho gusto y honor al doctor Salem, que es investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctor por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, España. También es especialista en nutrición animal y trabaja en el uso del aditivo alimentario natural y sintético como extractos de plantas, levadura, bacterias del ácido láctico y enzimas exógenas para mejorar los valores nutritivos de los alimentos para animales. Tiene más de 200 artículos publicados en revistas indexadas y revisadas por pares con factores de impacto. También asistió y participó en más de 70 reuniones nacionales e internacionales. Revisor en más de 15 revistas internacionales, así como miembro del consejo editorial de 2 revistas indexadas. Tiene una patente registrada sobre el uso del extracto de árbol para controlar los parásitos intestinales en ovejas. Recientemente recibió el Premio Internacional Scopus 2018 por publicar artículos científicos publicados. Más de 1,600 citas en Scopus con índice H22 en Scopus. Bienvenido, doctor Salem. Muchas gracias, doctora. Y les recuerdo que tienen que escribir sus preguntas, por favor, para que las podamos leer al final en el link que se les ha dado, por favor. Gracias. Gracias, Adelante. doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias primero a CONACYT por la invitación y también para el Springer Nature por la invitación también. Aquí tenemos al doctor David, el doctor Wow. Y muchísimas gracias por la invitación y también le agradezco mucho la buena recepción por la Universidad Autónoma de Puebla, aquí por la primera vez. Yo tengo 10 años aquí en México. Yo soy mexicano de origen egipcio. Entré en México del 2008, empecemos a trabajar allá en la Universidad Autónoma del Estado de México. Me ofrecieron una plaza como profesor a tiempo completo. Yo soy profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Alejandría del año 1992. Me llegué aquí como muy importante platicar un poquito sobre mi historia, pero todo el mundo ahora está comentando cómo llegó a México, entonces muy importante comentar estas cosas. Me llegué como profesor visitante aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México y luego ya me ofrecieron una plaza como profesor tiempo completo. Inmediato participé en el Sistema Nacional de Investigadores, me dieron nivel 1 y luego en la siguiente evaluación me dieron nivel 2 y la tercera evaluación era en el 2016, me dieron nivel 3 y ahora estoy en la comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores. Me invitaron hace 2 años, entonces es un honor para mí estar en este lugar y también estar en esta comisión del Comicido, Sistema Nacional de Investigadores. La verdad, hasta la semana pasada yo no sabía cuál es el título exacto de esta ponencia. Me invitaron a través del Springer. Muchísimas gracias por todo el apoyo hasta el momento. Pero lo que sabía que es nada más algunas cositas sobre la redacción del artículo científico. Me gustó muchísimo, pero este curso lo estoy dando allá en la Universidad Autónoma del Estado de México, también en otros institutos de México, en 5 días intensivos. Cuando me pidieron dar una conferencia nada más en 2 horas sobre, por ejemplo, la redacción del artículo, cómo se prepara el artículo, entonces yo intenté lo que se puede a resumirlo para que no tengamos problema con el tiempo y en el mismo tiempo también que tengamos beneficio, pero ese es el asunto y ese es el objetivo para estar con nosotros, para venir también en un evento como esta, que en el final ustedes que tengan algo nuevo, que les convenen por asistencia en este evento. La presentación está en inglés, yo voy a hablar en español sin ningún problema y por favor cualquier cosa se pueden pararme sin ningún problema o a través del tablet para que pueda contestarla sin ningún problema. A mí me interesan mucho las preguntas, mejor que la presentación. Estoy dividiendo la conferencia en 3 puntos principales. La primera, si soy investigador o un alumno de postgrado, ¿por qué tengo que publicar?
¿Cuáles son las razones para publicar artículos científicos? ¿Cuál es el objetivo para publicar? La segunda, para redactar un artículo científico, ¿cuáles son las condiciones? ¿En qué puntos tengo que concentrar mucho para revisar o durante la preparación del artículo científico? El tercer punto de esta conferencia, las secciones del artículo científico. ¿Okay? Vamos a ver las condiciones, errores, problemas, por qué rechazan el artículo. Yo creo que también hay otros compañeros que hablaron sobre este punto, pero bueno, yo voy a convertir mi experiencia, pero la información se encuentra en internet sin ningún problema, pero vamos a ver algunas cositas. ¿Por qué tengo que publicar? Es un punto muy importante. Hay algunas razones que me permite o que me obliga a publicar. Primero, por ejemplo, si estoy trabajando en un instituto, muy importante mantener su ranking, como lo comentaron por la mañana en una conferencia. El ranking es muy importante. Si estoy egresado de por ejemplo, un instituto de alto ranking o bajo, es muy importante para mí, después que termino mi carrera, muy importante saber de dónde me conseguí mi grado. Empezamos. También es muy importante mejorar mis conocimientos de información que están disponibles de mi profesionalidad, de mi línea de investigación. Entonces, para publicar, seguramente cualquier uno de nosotros, alumno o profesor, tenemos que buscar información en la primera parte, que se llama, por ejemplo, la revisión de la literatura, de un artículo científico, o la parte de introducción del artículo científico. Yo tengo que colectar información científica. Esta información me permite ver hasta dónde llegaron los investigadores a nivel internacional y nacional en mi línea de investigación, para que pueda empezar a preparar mi artículo, mi trabajo de investigación para publicarse. Entonces, esta es una razón muy importante. Entonces, primero, mejorar el ranking o el orden de mi instituto a nivel internacional y a nivel nacional también. El segundo punto muy importante, también mejorar mis conocimientos de información científica en mi línea de investigación. Creo que tengo que mover al otro lado, está muy lejos. Eso es lo mismo la primera. Vamos a la última. También otro punto muy importante para cualquier uno de nosotros que está, por ejemplo, mandando una propuesta de investigación, de un proyecto de investigación al extranjero. El primer punto se divide en cuántos artículos tiene o cuál es su índice de H, cuántas citas tiene. Entonces, yo, por ejemplo, si no tengo publicaciones, seguramente no voy a tener ni citas ni índice de H, para que puedan saber cuál es el valor del investigador. Ya saben, en cualquier lugar del mundo, no es en México nada más, ahora la evaluación del profesor, siempre cuántas citas y también el índice de H son dos parámetros rápidos que los utilizan para la evaluación de cualquier investigador. O el instituto también, ahora también los institutos también se utilizan estos parámetros. Algunos puntos también en cuanto redactamos el artículo científico, que tenemos que tomarlos en cuenta. Muy importante checar bien el formato de la revista. Yo no puedo mandar cualquier artículo, o si tengo un borrador de artículo, ya está bien, ya tiene el visto bueno de mi tutor académico o mi director de tesis, y luego inmediato mando a la revista. Muy importante checar el formato, pero, por ejemplo, allá en la revista, cuando mando el artículo, se lo recibe, por ejemplo, la secretaría de la revista, son administrativos, te checan el formato. Si el formato no está bien, lo regresan inmediato a usted. Y se dan una chance, dos chances, por ejemplo, la tercera, la cuarta, le comentan, por favor, no me manda este artículo otra vez a esta revista. ¿Okay? Entonces, es muy importante respetar el formato del artículo. El artículo tiene que ser escrito bien por la lengua de la revista, según la lengua, por ejemplo, en inglés o español. Tenemos que también tomarlo en cuenta, que el artículo tiene que ser libre de cualquier error de ortografía. Sería mejor si no es la lengua de nosotros nativa, es inglés. Es muy importante que lo revisa uno que tiene lengua nativa. Siempre, por ejemplo, yo no soy, por ejemplo, no tengo lengua nativa inglés, mi lengua nativa es árabe. Entonces, si estamos redactando un artículo,
a mí me interesa mucho uno de los compañeros que hablan inglés, que lo revisa y darle también una revisión antes de enviarlo a la revista. Esta no está mal, al revés, esta se mejora mucho el artículo antes de enviarlo a la revista. Entonces, estos puntos son muy importantes para cualquier investigador, tenemos que tomarlos en cuenta. Como les comenté, estas son actividades o son experiencias de mis trabajos que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, la primera, muy importante checar el formato de la revista antes de enviarlo. Segundo, muy importante redactarlo bien por la lengua de la revista, inglés, español, lo que sea. Y luego, muy importante que chequen el artículo con uno de los de la lengua nativa. Por la mañana hablaron mucho sobre la parte de ranking y nosotros como investigadores es muy importante que tengamos artículos en el Journal Citation Report. El Journal Citation Report, ustedes ya lo saben, y hay algunos parámetros que utilizan para hacer el orden de las revistas de cada línea de investigación dentro de las revistas indexadas. Entonces es muy importante saber hasta dónde voy a mandar mi artículo científico, en qué revista y por qué esta revista. Yo creo que están otras conferencias ya tocaron esta parte, pero bueno, muy importante tener esto en cuenta. Por ejemplo, en la OEM, donde estoy, en el instituto, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el programa del postgrado donde estoy, allá se piden, por ejemplo, el alumno tiene que tener por lo menos un artículo aceptado y otro enviado. Entonces, aceptado dónde y enviado dónde, en una revista indexada de factor de impacto. Y que tiene que estar en el Journal Citation Report. Si la revista no está dentro del Journal Citation Report, entonces inmediato no lo dan fecha de examen, ni se puede tener la tarjeta verde para que haga su examen de grado. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta y checar el Journal Citation Report, es un reporte que salga cada año, ¿ok? Por el orden de todas las revistas dentro de cada línea de investigación o dentro de cada área de investigación. Eso es muy fácil, se puede descargarlo, se puede mandar un correo para conseguirlo en Excel o conseguirlo en PDF, no tenemos ningún problema. Pero es muy importante checar la revista y checar también su factor de impacto. El factor de impacto, como les comentaron por la mañana en otras conferencias, no es el único parámetro que utilizan para evaluar las revistas. Hay otros parámetros que utilizan. Por ejemplo, aquí una revista del Elsevier, se llama Animal Feed Science and Technology, y pues si podemos ver, por ejemplo, es una revista muy famosa en mi línea de investigación de nutrición animal. Es una revista, la verdad es una revista un poco más dura en la evaluación. Si podemos ver, tampoco, no, el puntador. Si podemos ver, por ejemplo, aquí se encuentran abajo, aquí métricas o journal metrics, o los parámetros que utilizan para evaluar la revista. No es nada más el factor de impacto, se utilizan también aquí Site Score. El Site Score es un parámetro nuevo que utilizan, ya tiene como 2 años nada más, y todas las revistas que están utilizando, y yo creo que ya se van a pedirlo de muchos institutos también, para que se puedan concentrar mucho sobre esto. Pero el factor de impacto ya encontraron muchos errores, y también, como les comentaron en otras conferencias, los cálculos, pero como les comenté, tenemos aquí Site Score, tenemos también el factor de impacto. El factor de impacto aquí se calcula, por ejemplo, para un año anterior o 5 años, y también tenemos el SNIP, y tenemos también el Chimego, que les comentó por la mañana un compañero también, cómo se calculan y todo. Son parámetros, cada revista indexada ya los tiene. Hay revistas, mucho cuidado, hay revistas que se mencionan y se mandan correos de fraude que comentan, la revista tiene factor de impacto no sé cuántos, tiene no sé del Scopus, tiene no sé qué. Mucho cuidado con esto en cuanto recibas este tipo de correos. Seguramente son revistas nuevas y tiene que checar, tiene que entrar la página web de la revista, y también la página web no está conformada. Muy importante checar la lista o el Journal Citation Report, si esta revista se encuentra o no. Es muy importante esto. La página web de la revista se puede meter también información malas, entonces no lo tomas, no todas las revistas nuevas, mucho cuidado con estas cosas. ¿Ok? Entonces, aquí hay otros parámetros, como los comentaron por la mañana, el factor de impacto, hay otros también, pero principalmente con lo que estamos utilizando hasta el momento es el factor de impacto. Pero yo tenía una reunión con un grupo también del Elsevier y les comenté cuál es el factor que utilizan o el parámetro más reciente para evaluar una revista. Me comentaron el Site Score, era un grupo cuando me
Cuando nos llegaron a la OEM para entregar el premio, eran un grupo del Amsterdam, del CEVIR, y también un grupo de académicos también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y les pregunté, era una pregunta muy clara. El factor de impacto tiene muchos errores, entonces no todo el mundo utiliza el factor de impacto para la revista. Me comentaron Site Score, ese es el parámetro más reciente para evaluar las revistas. Entonces aquí podemos ver cómo se calcula cada uno. Esta se encuentra en la página web de cualquier revista. Cómo se calcula, pero los 4 parámetros que utilizan, todos están depende cuántas citas tiene la revista. Si están publicando, por ejemplo, 100 artículos este año, el año que viene, cuántas citas, el año que sigue, cuántas citas acumulados. Y cada parámetro hay mucha diferencia muy pequeña entre cada parámetro y el otro, pero al final la base para calcular cada uno de ellos es cuántas citas. Tercer punto es el más importante de este taller. Como comentaron, es un taller, no es una conferencia, así me enteré. Secciones de artículo científico. Quiero redactar un artículo científico. Quiero saber cómo puedo empezar, cuáles son las secciones de un artículo científico y qué errores se puedo encontrar, por ejemplo, durante la redacción para que pueda evitarlos y no me rechaza el artículo. Rechazar el artículo no es el final de la vida, como los comentó uno compañero ayer. A mí me interesa mucho, por ejemplo, si tengo un artículo un poco más, no tiene, por ejemplo, mucha calidad o alta calidad científica, a mí me interesa mandarlo a una revista. Porque para que lo rechazan, pero si rechazan, se regresa con comentarios. Esos comentarios son muy importantes para nosotros. Podemos utilizarlos para corregir, para mejorar el artículo, para ver los revisores expertos en esta línea, qué comentaron, qué opinan sobre este artículo. Así podemos mejorar el artículo. Se tarda poquito, pero no hay problema. Sí, hay revistas que se tardan hasta un año y medio, sin ningún problema. Yo tenía un artículo en la misma revista, el Animal Feed Science and Technology, me lo rechazaron más de 7 veces. Y luego la octava ya lo omití y lo aceptaron y lo publicaron. Llevó como 2 años y medio, pero sin ningún problema, insistí hasta que lo publicaron. En cada vez, por ejemplo, lo rechazan con algunos errores científicos. Los corregimos y lo metemos otra vez, sin ningún problema. Rechazar el artículo no significa que tengo que tirarlo a la basura. Esta no está bien. Tenemos que utilizarlo, utilizar los comentarios, empezar a ver cómo podemos resolver problemas que tiene. Y vamos a ver en las secciones de un artículo científico qué errores podemos tener, cómo podemos redactar cada sección de un artículo científico. Las secciones de un artículo científico, en general, primero tenemos que empezar con el título. Segundo, el título y la lista de autores. Y luego tenemos el resumen o el abstract y también las palabras claves. Después ya tenemos la introducción y objetivos, objetivo, depende el tema del trabajo, materiales y métodos, resultados, tenemos que describir los datos que tenemos, discusión, conclusión o conclusiones, agradecimiento o el acknowledgement y luego la lista de referencias. Olvidé mencionarlos que estoy en el área de biotecnología, ciencias agropecuarias. Entonces, tenemos en la facultad, por ejemplo, las líneas de veterinaria, se pueden seguir con nosotros sin ningún problema, líneas de medicina, líneas de ingeniería. Entonces, esas son secciones para redactar un artículo en estas áreas. Área social, yo creo que esta ya tienen secciones un poco más diferentes, pero somos casi muy parecidos, pero hay cosas un poco más diferentes, un poquito diferente que nosotros. Pero en general, en el área de nosotros, tenemos las secciones muy claras y podemos empezar a ver cada uno. Por ejemplo, en el caso del título, nos vamos a hablar sobre condiciones y también ejemplos. Y en el caso del abstract, lista de autores y también la dirección de cada uno, condiciones, cómo puedo escribir estas cosas. El resumen, también lo mismo, condiciones y las partes principales del abstract y las palabras claves, materiales y métodos. A ver si. Introducción y materiales y métodos, lo mismo también. En el caso de la introducción, vamos a tocar la parte de condiciones, redactar las referencias dentro del texto y también algunos ejemplos para ver cómo se redactan estas cosas. Y materiales y métodos, condiciones y partes principales y ejemplos. Aquí resultados, las condiciones, ejemplos, discusión, la parte también condiciones y ejemplos también, conclusiones y el agradecimiento.
y la lista de referencias al final. Puntos muy importantes, el artículo, como les comenté, tenemos que prepararlo, depende de la guía de autores que se encuentra en cada revista. Primero, tengo el borrador, ya tiene las correcciones de mi asesor. Primero, ¿cuántos alumnos del vuestro grado aquí? Por favor, que levanten la mano. No son muchos. No, ya son muchos aquí. No, son muchos. La mayoría, ¿qué es? La mayoría. Ok, entonces ya tengo el borrador de mi artículo de grado, ya tiene la revisión de los puntos científicos de mi asesor y ahora quiero mandarlo a una revista. El primer punto, yo tengo que darlo el formato de la revista. Si el artículo, como les comenté, no tiene el formato de la revista, inmediato lo rechaza el mismo día o el día siguiente. En cada revista se encuentra la página de web. Por ejemplo, si tengo el acuerdo con mi asesor para mandarme artículo a una revista, por ejemplo, se llama Animal Feed Science and Technology o Journal of Animal Science, ¿ok? Inmediato en internet yo puedo entrar en la página de web y checar la guía de autores y ver qué información o qué requisitos necesitan para preparar mi artículo científico. Una revista de Lee Springer se llama Tropical Animal Health and Production. Es una revista indexada que se encuentra en el editorial de Lee Springer. En esta revista, aquí ya tienen la flechita, se encuentra aquí la guía o Instructions for Authors, la guía de autores, y puedo dar clic, entrar en la página, ver y checar la información. Aquí, por ejemplo, se encuentra la información, se pueden verla sin ningún problema. ¿Cómo puedo preparar, por ejemplo, el tipo qué tipos de artículos? Aquí en esta conferencia o en esta plática nada más estoy concentrando sobre el artículo del full length paper, artículo original o artículo normal que publica la revista. Pero hay muchos tipos de artículos. Hay artículo full length paper, hay review article, hay short communication, hay muchísimas. Hay, por ejemplo, Roberto Di Caso, hay muchísimos tipos de artículos científicos, pero en este trabajo, en esta conferencia, estamos nada más concentrando sobre el full length paper o artículo. Vamos a decir un artículo normal, un artículo de trabajo experimental, pero ya tenemos, usted se puede publicar un artículo review article, nada más que elija el tema y se puede colectar información de la literatura y preparar artículo y mandarlo a la revista sin ningún problema. Pero en este trabajo ya es un trabajo experimental, ya tengo resultados, tengo cuadros, tengo análisis estadístico, ya tengo todo listo para preparar mi artículo o mi trabajo de investigación, para titularme o para tener el grado de maestría o doctorado. Entonces, aquí en la revista se encuentran los tipos de artículos científicos, también tiene que ver la ética de la revista, posiblemente, por ejemplo, mucho cuidado, un punto muy importante, es prohibido totalmente, más de 100%, vamos a decir 1100%, 1000%, es prohibido mandar el artículo en dos lados al mismo tiempo. Si detectan un investigador que manda artículo a dos revistas en el mismo tiempo, en este caso hay castigo. Hay castigo. Y si lo publica, por ejemplo, también, si por ejemplo, no puedo decir, pero bueno, y aunque hay algunos que pueden publicar, se publica el artículo en dos lados al mismo tiempo. Es prohibido 100%. Mucho cuidado con esto. El castigo se puede llegar hasta renuncio de su instituto de trabajo o su labor. Mucho cuidado con esas cosas como investigadores jóvenes. No se puede, es prohibido mandar el artículo a dos lados al mismo tiempo. Entonces, doctor, ¿qué hago? La revista se tarda mucho. ¿Qué tengo que hacer? Mandar el artículo tiene que esperar, no hay otra. No hay otra opción. Tengo que mandar el artículo a la revista, esperar hasta que me dan un dictamen. Si lo mandan a revisores y me regresan con un dictamen con correcciones, está bien. Si me lo rechazan, a partir de la fecha de rechazarlo, ya tengo todo el derecho para mandarlo a otra revista. Pero es prohibido 100% mandar el artículo a dos revistas en el mismo tiempo. Son puntos muy importantes, especialmente para los alumnos de maestría y doctorado. Eso es muy importante, aquí se lo mencionan todas las revistas indexadas, de Springer, Elsevier, Wiley, por ejemplo, las revistas de editoriales muy grandes a nivel mundial. Entonces, muy importante, en cada revista se encuentra la parte de ética. Muy importante checar, por ejemplo, estos puntos, antes de enviar el artículo. Aquí el artículo, ¿cómo se puede enviarlo? El tercer punto, el montador no funciona, pero bueno. Aquí el tercer punto, aquí el envío del artículo, y luego después el título del artículo, el texto, lista de referencias, cuadros, en cada parte del artículo, cómo se puede formarlo, cómo se puede prepararlo para que se tenga al final un manuscrito correcto, con un formato correcto para enviarlo a esta revista. Otra revista se llama el Agroforestry System. En esta revista ya tenemos un número especial que estamos editando por el momento, en el Springer también. También se encuentra
en Instructions for Authors, aquí tenemos la guía de autores, tenemos que entrar, aquí se encuentra también la parte de la guía de autores. Vamos a seguir. Lista de título y lista de autores. ¿Cómo puedo escribir mi título de artículo o de trabajo de investigación? Muy importante que el título que describe el contenido de mi trabajo de investigación. Doctor, pero el contenido de mi trabajo de investigación o mi artículo ya está muy grande. Por ejemplo, el artículo con doble espacio llegó hasta 35, 40 cuartillas. Entonces ya está con mi asesor y mi asesor ya me recomendó muchas correcciones. Y luego, ¿cómo puedo resumirlo en un título nada más? Es la responsabilidad de usted. Muy importante, el título tiene que ser atractivo, es muy importante, ¿ok? El artículo que tenga el contenido de mi trabajo de investigación es un punto muy importante. Yo no puedo escribir un título en un lado y el contenido del artículo en otro lado. En nuestra línea de investigación, por ejemplo, de biotecnología o vamos a decir, la línea de medicina veterinaria, siempre tenemos tratamientos, tenemos parámetros y tenemos especie de animal. Siempre recomiendo a los alumnos, por favor, muy importante mencionar qué tratamientos utilizaste, qué especie de animal, qué parámetros. Entonces, impacto de este tratamiento sobre estos parámetros en esta especie de animal. ¿Ok? En general, lo estoy recomendando para los que están de otra línea, por favor, si tiene factores experimentales, eso es muy importante mencionarlos en el título. Si estoy, por ejemplo, estudiando el impacto de la época o la temporada sobre el valor nutritivo de hojas de árboles, por ejemplo. En este caso, aquí el factor experimental lo que tengo es la temporada. Tengo que mencionarlo en el título. Las palabras claves, es muy importante el título que por ejemplo, que contiene por lo menos una o dos palabras claves para que los profesores o los investigadores a nivel mundial se puedan detectar. Si recuerdan, creo que hasta hoy o ayer tenían también otra conferencia sobre citations o citas, cómo se pueden visualizar o detectar las citas. A mí me interesa como investigador que tengo más citas, es muy importante. Usted también como investigador joven de maestría, doctorado, que tenga un artículo, dos artículos, le interesa muchísimo. ¿Quién me citó? ¿Quién utilizó mi trabajo como referencia? Entonces, ¿qué significa alta referencia, alto número de citas? De un investigador que tiene alto número de citas, el otro no. ¿Qué significa? Alta confianza en su trabajo de investigación. No nada más esto. Su trabajo ya está escrito bien, pero posiblemente lo que tiene menos publicaciones y no tiene citas, no estaba redactando el trabajo bien o no tiene en el título, por ejemplo, algunas palabras claves para que los investigadores le detectan y lo citan. Es muy importante esta parte. Entonces el título es una parte o sección muy importante. Yo lo considero como una sección principal del artículo científico. Muy importante tener palabras claves muy claras para que los investigadores a nivel mundial, en cuanto buscan y preparan sus trabajos en la plataforma, en Internet, que pueden detectar inmediato mi trabajo y que lo utilizan como referencia. ¿Ok? Entonces, es un punto muy importante que tengamos palabras claves, dos palabras claves de mi trabajo de investigación en el título. Aquí, la redacción del título, hay algunos puntos muy importantes. El organismo que estoy utilizando, el tratamiento, por ejemplo. Yo siempre estoy recomendando, por favor, utiliza los factores experimentales que está utilizando. Como les comenté, es muy importante las palabras claves, es el tercer punto. Vamos a la siguiente. Título, condiciones del título. Como les comenté, es muy importante, el título tiene que ser atractivo, tiene que ser muy claro. Tiene que tener idea general sobre el trabajo de investigación. Como les comenté, no se puede escribir un título de trabajo de investigación o de artículo en un lado muy diferente que lo que tiene del contenido del artículo científico. Mucho cuidado con el nombre científico. Vi en algunos artículos, están publicados en algunas revistas, no están indexadas, la verdad, están escrito el nombre científico de, por ejemplo, del género y también la especie con mayúsculas, todas las letras. Esta no está bien. El nombre científico, si por ejemplo el formato de la revista obliga al investigador que tiene que meter todas las letras mayúsculas, el nombre científico no cambia, por favor. Muy importante que tenga nada más la primera letra del nombre científico mayúscula del nombre científico. Aquí, como Acacia saligna, por ejemplo, el A mayúscula, el resto
minúscula. Mucho cuidado con esto. Vi este error en muchos artículos publicados en revistas no indexadas. Otras están metiendo, por ejemplo, el A mayúscula, el S también mayúscula. Ese también es un punto, es error. Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, el nombre científico, por favor, muy importante respetarlo. No se puede cambiar su forma de redacción. Muy importante también, si estamos utilizando algunos símbolos, fórmulas, yo no recomiendo meter en el título algunas fórmulas desconocidas para los investigadores que están leyendo el artículo. Siempre tenemos que meter cosas claras para facilitar a detectar mi trabajo de investigación. Siempre estamos buscando que los investigadores que lean mi trabajo, no nada más para publicarlo, tener el grado. A mí me interesa mucho cuando publico artículo que todo el mundo lo tiene de mi línea de investigación. Eso es más importante. Ese es un objetivo muy importante. Algunos ejemplos, aquí por ejemplo, estamos, el impacto por ejemplo de la fuente del núcleo. Aquí el núcleo ruminal era un factor del experimento. Y también aquí la tumbrada era un ejemplo también, un factor del experimento sobre la combustión química y también a otros parámetros de fermentación ruminal de algunas especies de plantas. Entonces, siempre tenemos que concentrar sobre los factores experimentales para que tengamos un título muy atractivo y también un título correcto. Otro ejemplo también aquí. El impacto de algunas enzimas exógenas es el factor experimental, o el tratamiento que tenemos de algunas bacterias de rumen sobre algunos parámetros y la digestibilidad y la producción de la leche en vacas lecheras. Entonces, aquí ya tenemos especie del animal, tenemos tratamiento y tenemos también parámetros. Otros parámetros también, mucho cuidado con in vivo y in vitro. No se puede también meterla como mayúsculas en el título. Si la revista te obliga a meter también el título totalmente en mayúsculas, entonces mucho cuidado con estos términos. In vivo, in vitro, nombre científico, son cosas muy, muy importantes. Vamos, la lista de autores y también la dirección de cada uno de los participantes. En la lista de autores se encuentran, por ejemplo, si usted solo, entonces ya usted nada más es un autor, nada más. Nombre del autor y luego la dirección. En este caso no tenemos ningún problema. Si la revista, por ejemplo, se pide que letras iniciales del nombre y luego el apellido, entonces es otra cosa. Depende del formato. Tenemos que siempre regresar al formato de la revista. Pero si tenemos una lista de más de un autor, hay uno, por ejemplo, el primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, en este caso, tenemos que distinguir cada uno por una letra o número, depende del formato de la revista. Tenemos que distinguirlo y meter la letra o el número frente a la dirección que corresponde a cada uno de los autores. Hay uno que tiene a estadístico, ese es el autor para correspondencia o corresponding author, ¿okay? Siempre en el caso de los alumnos del postgrado, ese es su tutor académico y siempre se mete su nombre hasta el final. El primer autor y también el autor para correspondencia son iguales, ¿okay? Pero siempre el autor para correspondencia es el que lo cuenta más, porque ese es el responsable del proyecto de investigación donde desarrollaron este trabajo dentro de su proyecto. Y siempre el tutor académico o el asesor principal es lo que lo meten el corresponding author al final de la lista de autores. En este caso, por ejemplo, si tenemos aquí, somos 1, 2, 3, 4 personas, en un trabajo era el 2006, cada una tiene su dirección y luego a la revista se obliga que metes la dirección y también el correo electrónico del autor para correspondencia, lo que tiene comunicación con la revista. Aquí también otro ejemplo, aquí la dirección de cada uno tiene que ser por números. Depende de la revista, tenemos que respetar. Vamos a ver la siguiente sección, es el abstract o resumen para el artículo científico. Condiciones en general, el abstract no tiene que tener todos los detalles del artículo científico, pero las revistas se obligan que tienen que redactarlo con número específico de palabras, entonces tenemos que respetar esta parte. Aquí tiene que tener idea sobre el objetivo y también materiales y métodos, la descripción de los resultados muy importante o relevante del artículo científico. También que tiene que
el abstract tiene que tener una parte sobre las conclusiones o una conclusión general del trabajo. Algunas revistas se piden, por ejemplo, de 200 a 500 palabras, otras no, 300, y tenemos que respetar el formato de la revista. Aquí son condiciones o son puntos muy importantes que tenemos que tenerlos en cuenta, pero el más importante, lo que quiero mencionar, las partes principales de un artículo, de un abstract. Ahora soy alumno del postgrado y me interesa redactar un abstract, un resumen para mandarlo a un congreso. Entonces me falta 5 días, me falta una semana. Entonces, para redactar un abstract o un resumen, ¿qué tengo que hacer? Primero, el resumen tiene que tener una línea y media de objetivo o objetivos del trabajo, no más. Segundo, materiales y métodos, de 3 a 4 líneas máximo de materiales y métodos. ¿Qué tengo que mencionar en los materiales y métodos? Factores experimentales, los parámetros y tratamientos que tengo en mi trabajo de investigación, muy importante mencionarlos en la parte de materiales y métodos. Resultados, es la tercera parte del resumen, tengo que mencionar de 2, 3, 4 líneas máximo sobre la descripción de resultados que tenía en mi trabajo de investigación. Resultados que contestan la pregunta científica o el objetivo de mi trabajo de investigación. Y luego al final una respuesta directa de los objetivos de mi trabajo de investigación. Tengo el objetivo, evaluar el impacto, por ejemplo, de las enzimas exógenas sobre la producción de la leche en vacas lecheras. Entonces, la conclusión sería, por ejemplo, adición de enzimas exógenas, se mejoró la producción de la leche por ejemplo, 20% en vacas lecheras. Sería una respuesta directa. Es muy importante saber una cosa para los alumnos de postgrado, maestría y doctorado. Nadie se puede ser experto en la redacción de artículos científicos por la primera o segunda o la tercera o la cuarta vez de redacción de artículo. Entonces, muy importante que tenga paciencia, ¿ok? Escribe una vez que tenga errores, su asesor se puede corregir, o uno que tenga experiencia que corrige, la primera vez, la segunda vez. Cada vez se minimiza los errores y se puede ser experto al final. No se preocupe. Yo no me nací experto para redactar artículos científicos. Yo intenté, como ustedes, por ejemplo, durante el estudio de doctorado y maestría, a redactar. Yo redacté una cosa muy diferente que lo que estoy haciendo. La primera vez me corregí, me taché, por ejemplo, el tutor. No hay ningún problema. Me encantaría muchísimo que alguien que me corrige para que pueda corregir mis errores en el futuro, sin ningún problema. Intenta muchas veces para que se pueda lograr su objetivo. Entonces aquí para redactar el resumen, muy importante respetar esas 4 partes. Empieza su resumen, por favor, muy importante, empezar con objetivos, y luego una parte sobre materiales y métodos, resultados, y luego una línea, 2 líneas si quiere, sobre conclusión o conclusiones de su trabajo. Un ejemplo de un abstract de artículo publicado. Aquí empecemos una revista que acepta hasta 500 palabras, entonces en este caso nos permitió escribir más. Empezamos con el objetivo, primero, y luego materiales, la descripción de materiales y métodos, y después resultados, y al final cerramos el abstract o resumen con conclusión. También otro ejemplo, aquí tenemos el objetivo o los objetivos, y después materiales y métodos, y resultados, y después ya tenemos una conclusión general. Aquí ya lo tenemos al final. Otro resumen también, que tenga aquí el título y también la lista de autores y el resumen, eso con otro formato de otra revista. Vamos a ver la siguiente. Otro ejemplo también. Son de revistas con diferentes formatos. Muy importante respetar el formato de la revista. La siguiente sección son las palabras claves, como les comenté. Muy importante las palabras claves para que los investigadores que pueden detectar mi trabajo de investigación publicado. Es una sección muy importante. ¿Cómo puedo formar las palabras claves de mi trabajo de investigación? Una manera muy sencilla para todos sus alumnos. Por favor, checa cuáles son las palabras que están repetidas muchas veces en su trabajo. Sería una palabra clave. ¿Ok? Es muy fácil. Si estoy, por ejemplo, estudiando algunos tratamientos o un factor experimental que se repita muchísimas veces en mi artículo o trabajo de investigación, yo te recomiendo para que lo mete como palabra clave. Entonces es muy fácil
¿Cómo puedo detectar o formar mis palabras clave del trabajo de investigación? Cualquier palabra que se repita mucho o las palabras fundamentales de mi trabajo de investigación. Si estoy estudiando enzimas exógenas sobre la producción de la leche en vacas lecheras, entonces en este caso enzimas exógenas es una palabra clave. Si lo mete cualquier investigador que está redactando su trabajo de investigación y quiere buscar literatura, si mete palabra de enzimas exógenas en el buscador de Google, es muy fácil, se puede detectar mi trabajo de investigación publicado. Entonces, cualquier palabra fundamental o importante o que se repita muchísimas veces en mi trabajo de investigación es una palabra fundamental. ¿Cuántas veces? Eso no podemos definir. No podemos definir. Pues una palabra, siempre estamos regresando a los factores experimentales del trabajo de investigación. Aquí, por ejemplo, pros, cows, digestibility, goats, dry season. Son palabras que se repiten o son fundamentales o son factores experimentales del trabajo de investigación. Hay muchos ejemplos que estoy metiendo aquí en la plataforma. Introducción. También la introducción muy importante que describe, para que pueda redactar mi introducción del artículo científico, muy importante saber cuál es el problema científico que estoy buscando resolverla. Yo no puedo, por ejemplo, introducción es una antecedente de mi trabajo de investigación. Entonces, el primer punto para formar un protocolo de trabajo de investigación, yo tengo que leer, tengo que buscar información en la literatura para saber o para checar información hasta dónde llegaron los investigadores en esta línea de investigación para no repito el mismo trabajo de ellos. Por ejemplo, puedo encontrar con un artículo que tiene la misma idea que estoy pensando yo y mi asesor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto para no repitas. El trabajo de alumno doctorado muy importante que tenga algo original. Muy importante. Por ejemplo, si ya está un alumno está haciendo trabajo muy bueno, pero al final una pregunta del del Senado, oiga, ¿cuál es el nuevo de su trabajo? Yo vi un artículo está muy parecido de su trabajo. Entonces, el trabajo está muy bueno, el alumno trabajó muy bien, pero es alumno de doctorado, es investigador. Dentro de una hora del examen ya es un investigador que tiene derecho para formar un equipo de trabajo, que tenga alumnos, se trabaja en un instituto. Entonces, es un punto muy importante para alumnos de doctorado, es muy importante que tenga algo nuevo. Siempre estamos enseñando a los alumnos de licenciatura del principio, el trabajo de investigación no tiene que ser trabajo repetido. Eso no se puede, es imposible hacer trabajo de investigación repetido. ¿Esto qué significa? Yo no puedo invertir dinero de un proyecto de investigación, recursos humanos, también un alumno que trabaja en una licenciatura o maestría o doctorado que trabaja 6 meses o 2 años o 3 años como doctorado, y luego está haciendo trabajo repetido. Y luego al final que tengamos dificultades para publicarlo en una revista buena. Pero hay revistas buenas, hay revistas de bajo factor de impacto. Siempre recomendando a los alumnos que empiezan a intentar a mandar el artículo en una revista de alto factor de impacto. Y luego que bajan, se lo rechaza lo que tiene alto factor de impacto, vamos a bajar por otra, sin ningún problema. Posiblemente se pueden, por ejemplo, la revista de alto factor de impacto tiene una calidad científica alta que lo acepta sin ningún problema porque este trabajo tiene innovación. Es un trabajo original. Entonces tenemos que pensar siempre cómo podemos formar la idea del trabajo de investigación, cómo podemos formar el objetivo de nuestro trabajo de investigación. No hace falta, por favor, no pierdan el tiempo. Muy importante aprender cómo se piensa para que tenga trabajo original. Eso es muy importante. Si no pensamos así, no nos vamos a mover. ¿Ok? Es muy importante esto. Entonces, la parte de introducción es una parte fundamental del artículo científico. Algunos artículos los rechazan. Yo soy revisor de más de 30 revistas indexadas a nivel mundial, en Springer y también en Elsevier. Algunas veces rechazamos el artículo por la introducción. Es un punto muy importante. Un investigador está metiendo una introducción muy fuera o muy lejos del trabajo de investigación. Entonces, de su artículo. Entonces, en este caso, ¿qué tiene que hacer la introducción? Muy importante checar qué tratamientos, qué objetivo, qué parámetros utilizaste para justificarlos en esta parte. Entonces, la parte de justificación, la parte de la revisión de la literatura de la tesis, la parte de objetivos de la tesis, tiene que estar en menos de una cuartilla de un artículo científico. ¿Cómo? Es muy importante, es la función de usted y también de su asesor. Muy importante tener estas 3 secciones de la tesis en menos de una cuartilla en el artículo científico.
Entonces yo tengo que juntar estos tres partes en nada más en la introducción. Tengo que justificar bien, tengo que describir bien el problema científico que estoy buscando resolverla en esta parte, y también yo tengo que mencionar al final una parte sobre la parte sobre los objetivos. ¿Qué objetivos estoy buscando? Si estoy justificando mi trabajo de investigación que hice en este artículo, y luego qué objetivo estoy utilizando para resolver este problema. Esa es la parte de la introducción en general. Aquí en esta parte de introducción, muy importante utilizar estudios previos, o la literatura. Tengo que mencionar literatura en la parte de justificación, y también para justificar mi trabajo de investigación, y también la parte de describir el problema científico de mi trabajo o de mi artículo científico. Como les comenté, muy importante buscar y describir bien el problema científico que estoy buscando a resolverla en este trabajo de investigación. Y al final de la introducción tengo que cerrar la introducción con 2, 3 líneas, lo que sea, pero no es muy largo, por favor, sobre los objetivos de su trabajo de investigación. Aquí es el tercer punto, sobre los objetivos del trabajo de investigación. La introducción tiene que responder estas preguntas. Eso es como les comenté. Organizar también la introducción en general, muy importante. La parte de la descripción del método, la parte del problema científico. Hay muchos puntos, para no perdemos el tiempo, pero creo que está casi. Partes principales, como el caso del abstract o resumen, tengo que empezar con objetivos, una parte sobre materiales y métodos principales de mi trabajo de investigación, cuántos animales, cuántos tratamientos, qué dieta. Puede también mencionar en el abstract el análisis estadístico, se puede mencionar, por ejemplo, qué tipo de análisis estadístico utilizaron, pero olvidé mencionar también el abstract, es prohibido mencionar referencias. No se puede meter ninguna referencia en el resumen del artículo científico. ¿Okay? Mucho cuidado con esto. Como también en el caso de resumen, tenemos también el caso de la introducción, tenemos partes principales. Tenemos que empezar con la primera parte, sería problema o problemas generales, describir el problema científico que tengo. Segundo, los detalles de este problema. Siempre empezamos con un parágrafo sobre la descripción del problema en general, y luego detallar este problema en detalles. Por favor, describirla en detalles utilizando la literatura, y al final cerrar la parte de la introducción con el objetivo o la pregunta científica para resolver este problema. ¿Ok? Referencias dentro del texto. Se puede decir, por ejemplo, si empezar el parágrafo con referencia, con referencias, tenemos que mencionarla bien, por favor, con una manera muy fácil. Si tengo un artículo de un autor, muy importante mencionar la referencia, apellido, y luego entre paréntesis mencionar el número del año. Si tengo un artículo de más de 1 o 2 autores, en este caso, tenemos que utilizar apellido del primer autor, y luego y tal es colaboradores, y luego el año de publicación. Si quieres meter punto o coma, depende de la revista, depende del formato de la revista, que lo acepta la revista. Muy importante, como les comenté, checar el formato o la guía de autores en la página web de la revista. Si son 2 autores nada más, en este caso, el apellido del primer autor y la palabra and, y después el apellido del segundo autor y el año de publicación del artículo. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de un artículo publicado. Si aquí, por ejemplo, empezamos las primeras 2 líneas como descripción general del problema científico, y luego seguimos con los detalles de este problema. Aquí ya tenemos, y al final podemos cerrar con la parte de objetivo o objetivos. Es un ejemplo. Es otro ejemplo también, se puede checar cualquier artículo científico publicado, ya tienen esas 3 partes. Empieza con problema general, descripción de un parágrafo, 2 parágrafos, lo que sea, y luego detallar, ¿ok? En detalles, por favor, se puede describir el problema científico, lo que tiene. Y después, al final, meter
la parte de los objetivos del trabajo de investigación. Materiales y métodos. En general, los materiales y métodos son una sección muy importante que la mayoría de los artículos los rechazan por esta parte. Muy importante, usted como alumno de posgrado, maestría o doctorado, o un investigador ya está empezando todavía, muy importante, es el responsable sobre la redacción de esta parte. Muy importante checar la revista, qué quiere, qué información necesita. Muy importante, por favor, checar algunos puntos muy importantes, muy críticos en cuando redacta la sección de materiales y métodos. Como les comenté, 50% de los artículos que los rechazan por materiales y métodos. Porque está utilizando un método no es correcto para determinar este parámetro. La descripción de este método no es correcto. La descripción, el investigador, por ejemplo, hace 15 años me llegó un artículo para revisarlo en la revista Animal Feed Science and Technology como uno de los revisores, y un profesor estaba haciendo un trabajo muy valioso, haciendo muchísimos parámetros, me dio muchísimas cosas, análisis estadístico muy bien, correcto, científicamente está bien, pero él estaba estudiando el impacto de incluir hojas de una especie de árboles en la dieta del animal. ¿Ok? Y estaba utilizando niveles diferentes de las hojas de esta especie en dietas diferentes con niveles diferentes. Entonces, él se redactó muy bien los materiales y métodos, la descripción de los resultados. La verdad, yo creo que era un profesor de alta experiencia, pero tenía un error en los materiales y métodos. El mismo error yo lo detecté y también el otro revisor. Pero antes, en el sistema, cada revisor, después que toma el editor la decisión, podemos ver cada uno, podemos compartir en línea, pero no podemos saber el nombre de cada uno de nosotros. Pero en línea, usted después que toma, el editor que toma la decisión final sobre el artículo, yo puedo ver el dictamen del otro revisor y también él se puede ver el dictamen del mío. Entonces, quedamos en el mismo punto, que el investigador o este grupo de investigadores estaban utilizando esta especie de árboles, pero el problema en la descripción de los materiales y métodos, comentaron que los secaron bajo sol, secaron las hojas bajo sol y luego molieron las hojas y los metieron en la dieta. Es un error grave en este tipo de trabajos. Con nosotros especialistas en esto, en cuanto, por ejemplo, utilizamos hojas de árboles, muy importante, tenemos que secarlos en una temperatura baja o bajo de 25 grados para no degradar los metabolitos secundarios, taninos, alcalidos, lectinos, flavonoides, todos los metabolitos secundarios que se encuentran. Pero aquí está estudiando el impacto, no es el impacto de las hojas, el impacto de los metabolitos secundarios que se encuentran en las hojas sobre algunos parámetros de la fermentación del rumen, la producción del animal y todo esto. Entonces, no quiero entrar mucho en las cosas científicas, pero el error era, ellos secaron las hojas antes de molerla bajo sol. El sol, tenemos referencia, se puede degradar más de 60% de los metabolitos secundarios. En este caso, el investigador ya perdió una parte fundamental de su tratamiento. Todo lo que sé, todos sus parámetros medidos, todos sus resultados no son actuales. Yo no puedo decir, por ejemplo, que metió 20% de hojas de árbol de esta especie en la dieta del animal, se afectó o se incrementó, por ejemplo, la producción de la leche por este porcentaje. Eso no es correcto, porque los metabolitos secundarios han degradado o están degradados antes de meterlos en la dieta por secarlos bajo el sol. Algunos errores como están ya inmediato se pueden rechazar el artículo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué hemos hecho en el trabajo? ¿Qué animales hemos utilizado? ¿Qué tratamientos hemos utilizado? ¿Qué materiales? ¿Qué métodos de análisis? También análisis estadístico. Siempre en nuestra línea de investigación tenemos que cerrar los materiales y métodos con el diseño y el modelo estadístico. Muy importante mencionarlo en los materiales y métodos. Entonces, en los materiales y métodos muy importante describir bien los detalles, pero si tengo, por ejemplo, doctor, tengo un método del año 50, entonces en este caso es suficiente mencionar la referencia. La determinación, por ejemplo, la glucosa de la sangre era, por ejemplo, acuerdo fulanito, el año 50 y pico. Ya está, es suficiente. Pero si tengo un método nuevo, un método desconocido, un método no
no es común utilizarla en los artículos publicados recientemente. En este caso, muy importante meter un resumen sobre la descripción de este método. De 3, 4 líneas nada más. No están pidiendo, por ejemplo, a partir de pesar, por ejemplo, pesar la muestra y luego meter la muestra no sé qué, luego inyectarla en el GCMS, no sé. No están pidiendo estas cosas. Muy importante meter un resumen muy claro sobre el método científico o el método de análisis de este parámetro. Como es un método no es común para los revisores y también para los investigadores que están leyendo los artículos de este tipo. Entonces, en los materiales y métodos, muy importante detallarla bien, que tenga muchos detalles y que tenga mucha información, la información suficiente sobre el trabajo de investigación y evitar problemas o evitar errores científicos. Como les comenté, 50% de los artículos rechazados los rechazan por la descripción de los materiales y métodos. Aquí todo lo que mencioné, pero está en general, tiene que ser detallada. Muy importante, otro punto muy importante, dividir los materiales y métodos. En nuestra línea de investigación, muy importante dividir los materiales y métodos a subtítulos. Por ejemplo, si tengo materiales y métodos, luego puedo decir, por ejemplo, animales, puedo describir los animales, describir qué raza, qué edad de los animales, cuántos animales utilizaron en este experimento. Todo esto se puede mencionar y también se puede mencionar referencias sin ningún problema. Los métodos de análisis, muy importante, como les comenté, si es un método antiguo o un método repetida, lo utilizaron muchas veces antes, muy importante mencionar la referencia. Esos son detalles, pero un poco más enfocados sobre la línea. Aquí también partes principales de los materiales y métodos. Muy importante también, si la revista se pide que mencionas el lugar donde hicieron el experimento y también el tiempo, sin ningún problema. Si no lo pide, si usted es opcional, no es algo obligatorio, pero yo siempre lo meto, por ejemplo, en dónde hemos hecho el trabajo y cuándo. También se puede mencionarlo como la primera parte. Esa sería, por ejemplo, 2 o 3 líneas. Este trabajo se ha hecho, por ejemplo, en el rancho de fulanito, no sé, durante el año, por ejemplo, 2017. No hay ningún problema en estas cosas. Y luego, las condiciones del experimento. Las condiciones del experimento tenemos que mencionar qué animales, qué tratamientos, qué parámetros hemos sacado durante el experimento. Y luego, el análisis de las muestras que hemos colectado y en el final tenemos que meter la parte de cálculos y también análisis estadístico. Si estoy utilizando algunas ecuaciones en general o estoy utilizando una fórmula para calcular algo, tenemos que mencionarla al final. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de materiales y métodos. Aquí la primera parte, como les comentó, experimental location o el period. Y luego, detalles del experimento. Todos son detalles. Empezamos con la parte de especies de hojas de árboles. Y luego, animales, el manejo de los animales y alimentación de los animales. Detalles también. Y después ya tenemos los parámetros, un experimento de metabolismo que hemos hecho. Y después el análisis de las muestras colectadas. Y el final tenemos la parte del análisis estadístico. Entonces, aquí los materiales y métodos, como les comenté del principio, depende de usted. Usted, como un alumno de postgrado, hizo el trabajo, desarrolló el trabajo, conozca bien el proyecto mejor que su tutor, entonces es la responsabilidad 100% que redacta muy bien los materiales y métodos. No es mal que checas artículos publicados y ver cómo se pueden organizar los materiales y métodos. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Nadie sabe todo. Entonces, tenemos que aprender bien, tenemos que checar el formato, cómo se redactan. Podemos también consultar con algunos expertos de mi instituto de trabajo sin ningún problema. Yo puedo ir al doctor fulanito, doctor, por favor, me podría ayudar, me podría asesorar, por ejemplo, para revisar esta parte de mi artículo de titulación sin ningún problema. Eso no está permitido. Se le encanta muchísimo a cualquier investigador que tiene experiencia que revisa a un alumno de postgrado una parte de su artículo o su artículo sin ningún problema, o ayudarlo en cualquier cosa. ¿Okay? La siguiente
La siguiente sección son los resultados. Los resultados en general, si tengo datos durante el trabajo experimental, ya está el trabajo hecho, tengo datos, estos datos ya me sugirió mi tutor o mi asesor empezar a hacer un tipo especial de análisis estadístico. Necesitamos tener los datos en esta forma de presentación. Siempre tenemos que pensar en una cosa muy importante: presentar los resultados del trabajo de investigación con una manera muy fácil para cualquier investigador que lo entiende. Posiblemente su artículo se cae con un productor. Si estamos, por ejemplo, estamos en la línea de medicina veterinaria, la mayoría de nuestro trabajo está en ranchos de productores. Entonces, si un productor, por ejemplo, en un día que consiga un artículo en línea y captura un artículo de usted, entonces, muy importante que presenta los resultados con una manera muy fácil. Para también los gentes que no están científicos, que entienden qué es esto. Es muy importante. Tenemos que pensar en esto. Mucho cuidado. Cualquier revista, el editor siempre comenta sobre eso. Por favor, elija un método muy fácil de entender de presentar los resultados. No hace falta complicar la presentación de los resultados. ¿Ok? Ya tiene cuadros, se puede presentarlos en cuadros, muy fácil entenderlos. Se puede, por ejemplo, presentarlos en imágenes, fotos, ¿ok? Figuras, lo que sea, pero ser más fácil. Si estoy estudiando estos 3 tratamientos, ¿ok? Impacto de estos tratamientos sobre la producción de la leche. Entonces, tiene que ser muy claro y consecuencia con los resultados. ¿Qué significa secuencia? Si estoy empezando, por ejemplo, los materiales y métodos con el análisis de los parámetros. Estoy estudiando, por ejemplo, estoy mencionando análisis de muestras de sangre. Entonces, es muy importante que tenga el primer cuadro de los resultados sobre los resultados del análisis de sangre. Muy importante respetar esta orden, para no ver del investigador. Si un investigador tiene un artículo y aquí en el material se me está mencionando, primero analizar muestras de sangre, segundo muestras de carne, tercero muestras de leche, y luego esta orden no lo respeta en los resultados, ni en la discusión después para interpretar los resultados o explicar los resultados. Entonces esta orden es muy importante. Las revistas indexadas o las revistas de alta calidad científica respetan y comentan mucho sobre este punto en el orden de la presentación de los resultados y también la descripción de los resultados. Entonces, en la descripción de los resultados, ¿qué tengo que mencionar? Tengo un cuadro. ¿Qué tengo que mencionar en este cuadro? En la descripción de este cuadro. Muy importante buscar en el cuadro algunas claves. Las claves que estoy buscando tienen que ser relacionadas con mi objetivo de trabajo de investigación. Si el objetivo del trabajo de investigación es evaluar el impacto de enzimas exógenas sobre la glucosa de la sangre en vacas lecheras. Entonces, en este caso, inmediato, ir a este cuadro y ver cómo afectó las enzimas en la dieta del animal sobre el nivel de glucosa. Muy importante mencionar. ¿Ok? Entonces, muy importante respetar estas cosas. Buscar cuál de los resultados que se pueden contestar mis preguntas científicas o mis objetivos del trabajo de investigación. No cualquier resultado que se encuentra en el cuadro o la figura tengo que describirla, pero ya se encuentran los resultados. Cualquier persona se puede entender que adición de esta enzima sobre la dieta del animal se mejoró la producción de la leche, pero no afectó sobre todos los resultados se encuentran. Pero ¿cuál de estos resultados que tengo que extraer y meterlos en la descripción? Los resultados que contestan la pregunta científica o el objetivo. Ojo con un punto muy importante que lo veo muchísimas veces en algunos artículos, especialmente artículos de los alumnos de postgrado, maestría, doctorado. Por favor, no repitan, es un punto muy importante, no repitan, por favor, a mencionar los números de los cuadros otra vez en el texto de la descripción de los resultados. No hace falta, pero los números se encuentran. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mencionar el impacto de este tratamiento, si aumentó o bajó este parámetro. Punto. Ya está terminando. En cuando mencionas la palabra de higher, lower, increased, reduced, muy importante tiene que ser acompañada con análisis estadístico. Yo no puedo mencionar, por ejemplo, adición de este tratamiento se aumentó la producción de la leche. Esta palabra depende de qué. ¿De dónde sacaste la adición
o esta palabra que se aumentó la producción de la leche del análisis estadístico. Entonces tengo que saber, tengo que mencionar el valor B o la probabilidad del análisis estadístico, tengo que mencionarla, tiene que ir acompañada con esta palabra. La palabra de higher, lower, por ejemplo, reduced, increased, son palabras muy famosas en los artículos científicos que lo redactan en inglés. Tiene que ser acompañada con análisis estadístico. Usted no tiene derecho como investigador mencionar estas palabras sin análisis estadístico. Si tiene datos no están analizadas estadísticamente, entonces no se puede mencionar estas palabras. ¿Ok? Bueno, es lo mismo lo que hemos mencionado. Aquí hay algunas cosas que me gusta que lo vean. Aquí, como les comenté, muy importante respetar la parte de la repetición de los números dentro del texto. Condiciones generales también. El orden es muy importante, como les comenté, lo que estamos mencionando, los materiales y métodos, muy importante respetar el mismo orden en la descripción de los resultados. En los ejemplos hay algunas palabras muy importantes aquí mencionarlas. Aquí, como les comenté, por ejemplo, si el caso, por ejemplo, tengo algunos valores que no ni aumentaron ni bajaron, en este caso podemos decir tendencia, una tendencia, pero tenemos que, es obligatorio para nosotros mencionar el valor B durante la redacción. También aquí, en esta parte hay algunas, aquí, ese es el más importante. Aquí, por ejemplo, si estoy mencionando la palabra higher, lower, more than, y también estas palabras muy importantes que ser acompañada con análisis estadístico. Por favor, estoy hablando sobre nada más la línea de investigación de nosotros en biotecnología y también ciencias agropecuarias. Esos son los artículos y la forma de la redacción del artículo en esta área. Pero el área social ya tiene otro camino, entonces yo no, la verdad no tengo mucha experiencia en esto, pero es el más importante para nosotros en esta área, muy importante la redacción de los resultados, como les comenté, concentrar sobre los resultados que contestan los objetivos y muy importante el análisis estadístico en nuestra área o la redacción de los artículos en esta área. Aquí, por ejemplo, more than, lower, reduced, increased, muy importante, por favor, mencionar el análisis estadístico durante la descripción. Entonces, en la descripción de los resultados, repito otra vez, muy importante, tengo el cuadro, en cada cuadro, en cuando redacto mi artículo, muy importante que tengo el cuadro frente, empezar a describir cada cuadro. El orden de la descripción de los resultados de cada cuadro es muy importante. Elegir los resultados fundamentales, los resultados que contestan el objetivo del trabajo de este artículo científico, empezar a describirlos. ¿Okay? Cada cuadro no hace falta describir o meter mucha información, pero en cualquier caso los datos se encuentran en las figuras, se encuentran también en los cuadros, entonces no hay ningún problema para cualquier investigador que lo lea. Pero es muy importante describir los resultados fundamentales o los resultados, hacer un resumen de la descripción de los resultados. En este caso, muy importante concentrar y muy importante, no repitas a mencionar los números otra vez de los cuadros dentro del texto durante la descripción de los resultados. ¿Ok? Esta se queda el artículo muy mal y a veces lo rechazan. El rechazo por la redacción de los resultados, ya casi como 10% de los artículos enviados a las revistas. En el caso, por ejemplo, de la introducción, se puede llegar hasta 20%. En el caso, por ejemplo, de la parte de materiales y métodos, hasta 50%. Y en el caso de la descripción de los resultados, llega hasta 10%. Entonces, mucho cuidado con estos puntos, que tenemos que tomar cosas muy sencillas en cuenta para al final que tengamos un dictamen favorable sobre el trabajo de investigación. Tenemos la siguiente sección del artículo científico. Tenemos la parte de discusión. Tengo resultados, tengo descripción de resultados del cuadro, de los cuadros que tengo, las figuras. Entonces, muy importante explicar
esos resultados. Si el tratamiento se aumentó este parámetro y bajó el otro, la pregunta, ¿por qué? En este caso, tenemos que responder, meter una respuesta muy clara, ¿por qué este tratamiento se aumentó la producción de la leche, ¿ok?, en las vacas durante el experimento? No sabemos. Tenemos que buscar soluciones. ¿Cómo puedo mencionar o cómo puedo responder esta pregunta científica? Tengo que buscar literatura. ¿Por qué? Por ejemplo, si estoy mencionando adición de enzimas exógenas, se aumentó la producción de la leche en vacas. Entonces, yo quiero saber qué pasó dentro del rumen al nivel metabolismo, ¿ok? Para que pueda explicar por qué se aumentó la producción de la leche en vacas por la adición de este tratamiento en la dieta del animal. ¿Cómo puedo contestar esta pregunta? Tengo que ir a la literatura, ver algunos investigadores que trabajaron sobre el mismo tratamiento o un tratamiento muy parecido, cómo explicaron qué pasó en el rumen del animal a nivel metabolismo para que pueda explicar por qué se aumentó la producción de la leche. Entonces, en este caso, si este trabajo yo no lo he hecho, lo hizo, por ejemplo, otro investigador, entonces en este caso tengo que mencionar la referencia. Mencionar esta posiblemente, siempre esta posiblemente. Pero nosotros no hemos hecho este trabajo en nuestro artículo actual que estamos redactando. Yo nada más, si hice en este trabajo, adición de este tratamiento, se aumentó la producción de la leche. Punto. Pero para explicarlo, posiblemente, adición de este tratamiento, se mejoró las actividades de los microorganismos en el rumen de la vaca. ¿Quién mencionó esto? Fulanito, el año fulanito. Yo tengo que mencionar la referencia. Está muy fácil. La parte de discusión es la parte muy difícil del artículo científico. Entonces, muy importante que tenga el orden. Por ejemplo, si tengo el orden primero, glucosa en la sangre, segundo, la fermentación del rumen, tercero, producción de la leche, tengo que llevar el mismo orden durante la discusión. Pero como les comenté, cualquier investigador que está leyendo su artículo, ¿ok?, se siente mal si, por ejemplo, si empiezas en la descripción de los resultados con un orden y luego cambia el orden otra vez al nivel de la discusión. Entonces el orden es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, en este caso, para redactar la discusión en general, tengo descripción de resultados. ¿Ok? Entonces, empiezo a ver cómo afectaron los tratamientos o cómo afectó los tratamientos que tengo, ¿ok?, como factores experimentales, cómo afectaron sobre los parámetros, y luego empezar a explicar por qué se aumentó, por qué se redujo este parámetro durante el experimento. Esa es la discusión del artículo científico. Muy importante buscar razones en la literatura y empezar a mencionar a la literatura o mencionar la referencia dentro del texto de la discusión del artículo científico. A ver. Hay una parte muy importante aquí en la discusión, muy importante. Es muy importante aquí, como les comenté, seleccionar los resultados, muy importante, empezar a explicarlos y también podemos dividir la parte de la discusión en algunos títulos y subtítulos también. Esas son dos cosas muy importantes. Como les comenté, tengo resultados fundamentales, tengo resultados que contestaron los objetivos, empezar a explicarlos con la literatura. Siempre estamos utilizando la posibilidad, pero son trabajos de la literatura. Nosotros no los hemos hecho en nuestro trabajo de investigación, entonces estamos utilizando algunos términos, maybe, could be, due to. Okay. Entonces son términos que están muy famosos durante la redacción de la parte de la discusión. Y luego tenemos, después que mencionamos la razón o la respuesta, por qué se aumentó, por qué se bajó este parámetro, tenemos que mencionar la referencia, pero es un trabajo, o vamos a decir, es información de otro artículo publicado no es de nosotros. Aquí son algunos ejemplos de la discusión. La siguiente sección es el más importante, es la sección de conclusión. Aquí algunos ejemplos de la discusión. Como les comenté, hay algunos términos que estamos utilizando durante la redacción sobre la posibilidad para explicar los resultados conseguidos. Conclusiones. Tengo objetivos del principio.
¿Ok? Al final de la introducción, como les comenté, una parte fundamental del artículo científico que tengo que cerrar la introducción, después de escribir la descripción del problema científico completo, hay una parte, un parágrafo, al final se llama objetivos o la pregunta científica que tengo de mi trabajo de investigación. En este caso, muy importante contestarla. Entonces, aquí hay un link directo entre objetivos o la pregunta científica con conclusiones o la respuesta sobre esta pregunta científica. Entonces, conclusión o conclusiones es respuesta directa sobre el objetivo del trabajo de investigación. Si el objetivo del trabajo de investigación de este artículo científico es evaluar el impacto de adición de enzimas exógenas en la dieta de vacas lecheras sobre la producción de la leche, entonces esa es la pregunta. Entonces la respuesta o la conclusión de mi trabajo de investigación, adición de esta enzima exógena se mejoró la producción de la leche en vacas lecheras por 30%, por 20%, lo que sea de los resultados. Entonces, muy importante ser una respuesta directa sobre las preguntas científicas o los objetivos del trabajo del artículo científico. Pues simplemente se empieza la conclusión con un antecedente, sin ningún problema. Se puede empezar con un antecedente sobre, por ejemplo, algo general, sin ningún problema. Pero muy importante concentrar sobre la respuesta directa de los objetivos que tenía en el principio del artículo científico. Tenemos también algunos ejemplos aquí y hay algunos puntos. Muy importante en la redacción, en cuanto redacta, por ejemplo, la parte de conclusiones, es prohibido meter referencias, no se puede meter referencias, como el caso del resumen o el abstract del artículo científico, no se puede meter resumen. Aquí también, en esta parte de conclusión, no se puede meter resumen, porque es una respuesta científica sobre su trabajo de investigación, sobre la pregunta científica o sobre los objetivos de su trabajo de investigación. Entonces, la respuesta no es necesario meter referencias. En este caso, entonces, en las conclusiones, no hace falta, por favor, meter referencias como el caso del abstract, porque eso es un trabajo propio de su trabajo experimental que hiciste por ejemplo, durante su estudio del postgrado. Aquí, por ejemplo, es una conclusión. No tiene que ser muy largo, por favor, es muy importante. Corto lo que se puede. Es muy importante que se puede contestar los objetivos, tiene que ser directo. ¿Ok? La siguiente sección es el acknowledgement del artículo científico o el agradecimiento. Usted como alumno de postgrado, muy importante si tiene beca de CONACYT, muy importante agradecerla. Agradecer a su instituto, se puede agradecer a una persona que te ayudó en el análisis estadístico, que te ayudó en la revisión del artículo, lo que sea. Si tiene una beca de una organización mundial, por ejemplo, también se puede agradecerla. Es una sección, por ejemplo, no podemos decir obligatorio, pero es necesario. En el caso, por ejemplo, de alumnos del postgrado, si tienen beca, o un profesor, por ejemplo, un grupo de profesores que desarrollaron un trabajo de investigación de un proyecto, muy importante agradecer a la fuente del financiamiento de este proyecto de investigación, si es un instituto o una organización externa, lo que sea, se puede agradecer una organización, una persona, o que se puede agradecerla sin ningún problema. Hay ejemplos aquí de algunos agradecimientos. Aquí se puede, por ejemplo, es un artículo de uno de mis alumnos egresados de CONACYT, tenía una beca de CONACYT con un proyecto. Aquí estamos agradeciendo también a una persona que nos ayudó en el análisis estadístico durante la revisión del artículo. Y luego la lista de referencias. En la lista de referencias, cualquier referencia lo mencionaste a partir de la introducción del artículo científico hasta el final. Muy importante citarla o meterla completa en la lista de referencias en el final del artículo. Muy importante. No hay artículo científico publicado sin lista de referencias. ¿Ok? Entonces, muy importante, cualquier referencia, cualquier artículo utilizaste durante la redacción de su artículo científico, muy importante mencionarla al final. El formato depende la guía de autores de la revista donde te vas a mandar su artículo. Muy importante regresar a la guía de autores, ver el formato, cómo redactan la referencia dentro de la lista de referencias de su trabajo de investigación. Esta, por ejemplo, es una guía, yo lo metí como algo general, pero al final estamos siempre regresando
al formato de la revista. ¿Cómo podemos mencionar esto? Entonces, siempre estamos pensando la lista completa de los autores, y luego el año de publicación, y luego el título. Si tenemos, por ejemplo, un artículo científico, lista de autores completa, y luego año de publicación, y después estamos metiendo el título del artículo científico, y después la revista o donde lo publicaron, y después el número del volumen, y después página inicial y página final del artículo científico. Es algo general que estamos metiendo, pero al final tenemos que regresar a la revista, pero algunas revistas, por ejemplo, se piden que tienen que meter nada más el apellido del primer autor, y luego y tal, año de publicación, y después el resto de la información del artículo. Algunas revistas así. En Wiley, por ejemplo, hay una revista que hemos publicado el año pasado 2 artículos. En esta revista tiene 3 de factor de impacto. Esta revista, por ejemplo, se piden nada más que meten el apellido del primer autor y también el apellido del segundo autor y después la palabra y tal, nada más. Y después el año de publicación, título del artículo y luego el nombre de la revista y después volumen y páginas iniciales y finales. Nada más. A otras revistas es obligatorio mencionar la lista completa de referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salem. Vamos a pasar con las preguntas, a ver hasta a qué hora nos da tiempo. La primera es, nos preguntan acá si cuando nos dan un texto a revisar, un artículo, ¿cuáles son los puntos más esenciales para considerar en la revisión de un artículo entre pares? ¿Texto? Sí, un artículo. Un artículo Sí. completo. Completo. ¿Cuáles son los puntos más importantes que uno debe de rescatar para hacer ese tipo de revisión? Bueno, primero la calidad del artículo científico. Es el primer punto. Si tengo un artículo y siento que no es de calidad científica, ¿qué significa calidad científica? Primero, es el primer punto que buscan siempre los revisores, el primer punto de vista. Si mando el artículo hoy y dentro de una semana o en el mismo día o el día siguiente, empieza a checarlo al editor. Así es el orden en las revistas indexadas o las revistas que tienen alta calidad científica. Las revistas indexadas que tienen factor de impacto, primero enviar el artículo y luego lo reciben la secretaría de la revista. La secretaría de la revista, si tiene el formato, cumple con el formato, lo asignan a uno de los editores de la revista. ¿Qué está haciendo el editor? Es el primer punto de evaluación. Primero, si tu artículo tiene innovación o no, su artículo es original o no, eso se llama calidad científica. Entonces, el primer punto muy importante que están buscando el editor de la revista, es su función principal. Antes asignar los revisores, 2 o más de revisores expertos en la línea de investigación para que revisen su artículo, primero está dando una checada. Si está trabajo original o no. Es la primera pregunta que tiene que contestar. Si su trabajo no tiene calidad científica o su trabajo no tiene innovación, no tiene novelty, entonces inmediato se lo regresa a usted. Oiga, por favor, disculpa, este trabajo no se puede publicar en nuestra revista, no tiene innovación, no es original. En la revista se publicó muchos artículos muy parecidos. Es el primer punto. Entonces, es el primer punto. Segundo, para que tenemos que tenerla en cuenta, preparar bien el artículo científico, que no tenga errores de ortografía. Pero si, por ejemplo, el editor o los revisores que detectan muchos errores de ortografía, inmediato se puede recomendar a rechazarlo, o que regresan a los autores y preguntan a los autores que lo reenvían a la revista otra vez como nuevo artículo después que corrijan la lengua. Entonces, rechazar el artículo por la lengua también no es común, porque cualquier investigador que está acostumbrando a publicar en este tipo de revistas no creo que tiene problema y ya sabe bien los requisitos de este tipo de revistas. Entonces, lo que estoy recomendando primero, el trabajo la calidad científica del trabajo, ortografías y también mucho cuidado con la preparación del artículo. Son 3 puntos muy importantes. Preparar tu artículo bien, lleva su tiempo para revisarlo bien. No hace falta tener prisa para mandarlo a la revista, porque puedes mandarlo que regresa otra vez. Así está perdiendo una chance en la revista. Mucho cuidado con esto. Sí, yo entiendo, doctor, me interesa que lo mando a la revista y los revisores lo rechazan. No, el editor del principio no se va a mandarlo a los revisores. ¿Okay? Entonces el editor inmediato lo rechazan porque no cumple
con los requisitos principales de esta revista. ¿Qué quieren en esta revista? ¿Qué quiere? Trabajo original, primero. Segundo, no tenga muchos errores de ortografía de la lengua. Tercero, está muy bien preparado del formato, por ejemplo, la presentación de resultados, como les comenté, la forma de la redacción de las referencias, esta depende de la revista o no, el formato de la revista. Entonces son puntos muy importantes que tenemos que tomarlos en cuenta antes de enviar el artículo. Okay. ¿Existe un número de palabras límite general para el título o depende del formato de la revista? No. El título, como les comenté, muy importante que ser atractivo. ¿Qué significa atractivo? Que tengo que mencionar algunas palabras claves, como les comenté, que están fundamentales del artículo. Y la otra cosa, un título que para cualquier investigador que le lea, inmediato, a mí me interesa este artículo. Inmediato, sin ninguna pregunta después. Me interesa este artículo seguramente este artículo tiene información original. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo formar este título? Lo formo, depende del contenido de mi trabajo de investigación. Es muy importante. Y utilizar palabras claves fundamentales de mi trabajo de investigación. No hay número, no hay límite, pero mucho cuidado. Pero no se puede, por ejemplo, redactar 10 líneas como título. El título corto, lo que sea, mejor. ¿Ok? Una línea, 2 líneas, 3 líneas, máximo 1 línea y media, 2 líneas y media. No hay regla de estas cosas, pero bueno, corto, lo que sea, mejor. Ese es el más importante. Y que de la primera pista del título, yo puedo, por ejemplo, como investigador, yo puedo saber qué contiene este artículo. Nada más por leer el título, yo puedo saber cuáles son los tratamientos, cuáles son los parámetros, cuál es la especie de animal donde trabajaron y qué contiene este trabajo. Si me conviene para mí a utilizarlo como referencia o no, del título se puede detectar estas cosas. ¿Ok? ¿Cuáles son las particularidades de un artículo científico que explique una investigación social? La verdad, el área de sociales, esto es un poco más lejos de mi línea o mi área de trabajo de investigación. Entonces, pero bueno, yo creo que por la mañana tenían otros. Ya tenían, de hecho también ayer en el taller lo mencionaron. La verdad, sí. Perdón, yo no puedo contestar esta pregunta, pero no es fuera de mi línea de investigación. Okay. Perdón. ¿Es correcto escribir los materiales y métodos en forma de listado o en forma descriptiva? Bueno, yo prefiero siempre que lo hagan como una forma descriptiva y que mencionan los detalles del trabajo de investigación. Muy importante. Muy importante concentrar bien. Y como les comenté, siempre el primer autor del artículo científico es conocido a cualquier revista, es el responsable del desarrollo de este trabajo de investigación. Entonces, la descripción de los materiales y métodos sería describirla bien, descriptiva. No hace falta mencionar muchos detalles, pero como les comenté, la parte del análisis, por ejemplo, siempre lo que tiene muchos detalles es el análisis por ejemplo, de los parámetros. En este caso, estamos siempre recomendando que los investigadores, si por ejemplo, el método que utilizó es un método común o no común, muy importante ver bien cómo se puede describirla. Si un método, por ejemplo, normal, un método, hay muchísimos artículos que lo utilizaron, un método muy antiguo, en este caso no hace falta describirla, nada más. Determinación de este parámetro era, por ejemplo, depende la metodología de fulanito o el año fulanito, y punto, ya está. Para no describir mucho, ¿ok? Y los materiales y métodos tienen que ser muy concentrados, es muy importante. No hace falta el acceso en la descripción de los materiales y métodos no es preferible para las revistas indexadas. ¿Qué herramientas recomiendas utilizar si no se tiene un autor angloparlante? ¿Un autor qué? Angloparlante. No entiendo. Sí, no tienes a alguien que hable esa lengua, ya sea el inglés, si no tienes esa persona que te ayude, no tiene la lengua. ¿qué herramienta tú recomiendas? Ok. Mira, en el caso, por ejemplo, de nosotros, como no tenemos la lengua inglés y vamos a decir la mayoría de las revistas que publican en inglés, yo siempre, por ejemplo, algunos compañeros, en el caso con nosotros que redactan el artículo en español y luego lo mandan a un traductor. Y después que lo mandan a un traductor que lo traduzcan en inglés, empezamos a revisarlo otra vez. En este caso estamos evitando muchísimos errores de ortografía.
Lo que estoy siempre recomendando, ¿por qué no hagas una colaboración con otros institutos de otro país que hablan la misma lengua, sin ningún problema? Esta se puede abrir muchas puertas. Esta se puede abrir muchas puertas. Y mucho cuidado, hay un punto en la conferencia, no lo mencioné, es el punto de plagio. El plagio científico, copiar y pegar es prohibido 100%. Antes lo estamos mencionando nada más a los alumnos para enseñarlos del principio, pero ahora es muy fácil detectarlo. Yo soy como revisor en una revista, por ejemplo, soy editor de otra revista. Inmediato, la secretaria de la revista, en cuanto reciba el artículo de usted, inmediato lo pasan a un programa, ¿ok? Que se detecta el porcentaje de similarity o el porcentaje del plagio inmediato y se lo meten en el sistema. Es el primer punto que lo vea el editor. Si tu artículo tiene un porcentaje de plagio muy alto, inmediato lo rechazan y le comentan, por favor, tiene que editar tu artículo para rechazar, para reducir el porcentaje del plagio, o esta se llama el Similarity Index de su artículo. ¿Esta qué significa? Que usted ya copió muchas partes de otros artículos publicados y los metiste en tu artículo. Posiblemente es copio, por ejemplo, copiaste de su artículo propio, especialmente la parte de materiales y métodos. Si estamos utilizando el mismo material y métodos con este alumno, con el otro alumno, pero la idea del trabajo es diferente. Entonces, si es el mismo material y métodos, ¿qué tenemos que hacer? No es prohibido, aún es el trabajo es de usted, pero ya tiene otro trabajo publicado, no está permitido copiar y pegar el mismo material y métodos, los mismos materiales y métodos para meterla en otro artículo nuevo. Este también está prohibido totalmente. Esta se aumenta el plagio y el porcentaje del plagio. ¿Qué tenemos que hacer? Muy importante en este caso, es muy fácil, en los materiales y métodos del artículo nuevo, yo puedo referir o meter el artículo publicado como referencia, ¿ok? Para evitar a describir otra vez o mencionar otra vez esta parte de materiales y métodos publicado en otro artículo, aún de mi equipo de trabajo, de mis alumnos, de mi artículo también, pero no puedo. Si tengo un artículo publicado, no está permitido copiar de este artículo publicado y meterlo en mi artículo nuevo. Entonces es un punto muy, muy importante para cualquier investigador que apenas está empezando. Mucho cuidado con el plagio científico. Se rechazan inmediato el artículo y también se lo toman en cuenta para cualquier envío nuevo a la misma revista. Especialmente ahora todo está electrónico, ya todo está registrado en el sistema. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Inmediato, por favor, es muy fácil. Usted se puede checar el plagio de su artículo científico. Por ejemplo, es muy fácil. El programa está muy caro. El programa no se encuentra en cualquier lugar. Como estamos integrantes de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores, también ya nos dieron el acceso a este programa. La doctora Julia también nos ayudó mucho en esto. Y nosotros, por ejemplo, durante la evaluación de cualquier artículo, aún está publicado, podemos saber si tengo duda no al artículo o algo y puedo pasarlo sin ningún problema al programa. Se llama el Etiquette. Es un programa, no se encuentra en cualquier instituto, está muy cara. Se puede pasar hasta 200, 300 mil pesos. Yo no sé exactamente cuál es el costo, pero está muy cara, yo conozco bien. Entonces, el acceso a este tipo de programa se encuentra en Springer, se encuentra en Elsevier, se encuentra en Wiley. Estas editoriales ya tienen este programa. Inmediato, la secretaría del editorial lo checan y meten el porcentaje del plagio frente al título o frente a la información de su artículo en el sistema para que lo vea el editor y también los revisores en cuando lo asignan. Yo estoy seguro, cualquier editor de cualquier revista, en cuando vea un porcentaje muy alto de plagio, inmediato lo rechaza, lo regresa a sus autores o el autor para correspondencia y comentarlo que tiene un porcentaje muy alto de plagio científico. Entonces tiene que editarlo y regresarlo otra vez si quiere como nuevo envío o artículo nuevo. Si repita otra vez, lo bloquean a veces. Si un editor se puede decir, por ejemplo, esta lista de autores o este equipo de autores ya no están permitidos mandar artículos a esta revista para un año posterior. Se lo castigan. Yo vi algunos editores castigaron a algunos autores hasta 2 años posteriores. No está permitido mandar ningún artículo a esta revista hasta 2 años posteriores porque repitieron a mandar el mismo artículo con el mismo porcentaje de plagio a 2 o 3 veces a la misma revista o el mismo editor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Usted como investigador, si no tengo este programa, ¿qué tengo que hacer? Usted, muy fácil, copiar y pegar cada frase o cada 2 frases y meterlo en Google. Si detecta que está copiado de otro trabajo de investigación, márcalo por favor en el Word hasta que terminas, así sigue con todo el artículo hasta que terminas y luego empezar
a editar las frases que están marcadas para que se pueda cambiar la extracción, la estructura de cada frase para evitar cualquier similaridad o semejante de estas frases con otros publicados. Esta está muy fácil para cualquier investigador, pero necesita tiempo nada más y paciencia. ¿Alguien más tiene una inquietud y desea tu opinión? ¿Escribir la tesis doctoral por artículos o es mejor escribir un solo artículo pero más completo? Depende del instituto. Por ejemplo, la OEM, el programa donde estoy se llama Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Allá, el requisito principal para doctorado, artículo, por lo menos, artículo aceptado, otro artículo enviado, y los dos tienen que ser en revistas indexadas. Revista indexada del JCR, del Journal Citation Report, que tiene que tener factor de impacto. Esos son requisitos principales. ¿Okay? Entonces depende del instituto. Yo no sé, algunos institutos que permiten los alumnos que se pueden titular o tener el grado de doctorado sin artículos, entonces eso no lo sabía, la verdad. Pero en mi instituto donde estoy trabajando, en mi programa también dentro del instituto, cada programa tiene sus requisitos internos. En mi programa donde estoy, el programa se divide un artículo aceptado, por lo menos. Algunos, por ejemplo, mis alumnos, y tengo una alumna el año pasado, se graduó con 4 artículos publicados. No son, ninguno de ellos era aceptado, pero aprendió bien. Le interesaba muchísimo aprender bien cómo se redacta un artículo científico. Entonces, todos sus experimentos que han hecho durante los 3 años de la beca del CONACYT que tenía, redactó 4 artículos científicos y los publicó en revistas indexadas. Mira, le comento una cosa, nadie trabaja solo. Muy importante, como estamos enseñando a nuestros alumnos de licenciatura en materias, que tenemos que trabajar en equipo. Es muy importante saber que nadie se trabaja solo. Entonces, ni el alumno doctorado trabaja solo, ni el asesor trabaja solo, ni también el asesor. Entonces, tenemos que hacer un equipo de trabajo. Cada uno que ser responsable de una parte del trabajo de investigación. ¿Okay? Entonces, si yo no puedo, por ejemplo, trabajar solo y luego redactar el artículo solo, eso es un poco más difícil. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener esta cultura, tenemos que tenerla. A trabajar en equipo es muy importante. Cada uno que tenga el beneficio sin ningún problema. ¿Y por qué entonces la lista de autores? Cada uno de los autores, ya olvidé explicar esto a ustedes también, cada uno de los autores tiene función. Primer autor, siempre lo que desarrolló trabajo. Y luego, cada uno de los autores ya tiene función. Uno, por ejemplo, se ayudó en la revisión del artículo. Otro se ayudó por el análisis estadístico. Otro ayudó por el financiamiento del proyecto. Otro no sé qué. Entonces, cada uno ya tiene su función. Y el primero siempre que le cuenta mucho, que tiene alto porcentaje de beneficio. Y luego lo que siguen. ¿Okay? Las evaluaciones, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores es otra cosa muy diferente. Por ejemplo, se cuenta el primer autor, el segundo autor, no sé, depende de cada comisión, como les comentó la doctora Julia. Entonces, no podemos entrar en esas cosas, pero lo que puedo decir, cada uno de los autores ya tiene su función. Entonces, muy importante que trabajamos en equipo y todos que participan, eso sería muy importante. Bueno, para terminar, vamos con esta pregunta. ¿Es recomendable incluir teorías contrarias de autores que tienen un punto de vista opuesto sobre un fenómeno a manera de discusión escrita en un artículo? ¿Una editorial? ¿Otra vez la pregunta? Sí, si es necesario incluir teorías contrarias de autores en un artículo científico, ¿es necesario meter contradicciones de autores? ¿Tú recomiendas la contraparte de alguna teoría, que autores tengan una contraparte? ¿Es recomendable usarlo? ¿Un conflicto Sí. en cuestión de ver la visión de un fenómeno claro, diferente? Sí, es un punto muy importante en cuando su asesor, siempre el tutor académico o el asesor principal o corresponding author es el responsable para enviar el artículo a la revista. Cualquier revista de Springer, Elsevier, Wiley, hay una parte durante el envío, en el proceso de envío, que les preguntan si tiene conflicto of interest o no. Si usted, por ejemplo, tiene conflicto of interest con esta persona, inmediato tiene que mencionar el nombre, tiene que mencionar su correo electrónico, tiene que mencionar la razón. ¿Cuál es el problema entre usted o su equipo con esta persona? ¿Okay? Algo breve, para nada más que el editor o el manager o el director de la revista o el dueño de la revista que lo toma en cuenta. En cuanto a posiblemente usted tiene, por ejemplo, conflicto de interés con el editor principal de la revista. Por eso cada revista no tiene un editor nada más, posiblemente 2 o más.
Porque yo soy, por ejemplo, si soy editor de una revista, si quiero publicar un artículo en esta revista, ¿qué tengo que hacer? No puedo mandar el artículo a mí para revisarlo o para dar la edición. No se puede, es conflicto of interest. Se llama conflicto of interest también. ¿Okay? Entonces, en este caso, cada revista tiene 2 o 3 editores. ¿Okay? En este caso, si usted, por ejemplo, como autor, tiene conflicto of interest con uno de los editores, uno de los revisores, por ejemplo, yo no me gusta, por favor, estoy preguntando a la revista en la parte de conflicto of interest, por favor, no manda mi artículo al doctor fulanito para revisarlo como revisor. ¿Ok? Porque yo tengo conflicto de interés. Posiblemente mi hermano, posiblemente mi hijo, posiblemente un familiar, posiblemente tengo problema personal con él. Entonces, esta tenemos que tomarlo en cuenta durante el envío. Esta está disponible en línea, especialmente yo, por ejemplo, como estoy publicando el Springer mucho y también el Sevir, y hasta se encuentra esta parte, durante el envío de los artículos se encuentra esta parte muy claro, sin ningún problema. Hasta yo bloqueé un editor de una revista antes de enviar el artículo, sin ningún problema. Un editor siempre nos rechaza los artículos. Yo no desconozco a este editor. Es de otro país, nunca lo vi, pero a través de la comunicación, hace 5 años mandé un artículo, es una situación, además para comentarles, mandé un artículo y yo no estaba de acuerdo con el editor, con los comentarios que mencionó. Está mencionando que, no sé, la Comisión Química de la Dieta, esta no es correcta. Yo lo comenté, no, ¿quién dijo esto? Es correcto, aquí ya tenemos los datos originales, hasta le mandé todo, hicieron un consejo entre el comité editorial de la revista sobre lo que estoy quejando contra él, y ya gané en el final de la demanda contra él, y revisaron mi artículo de nuevo, lo mandaron a otro editor, otros revisores, y lo aceptaron, sin ningún problema. Usted tiene todo el derecho. Usted se puede quejar contra el editor de la revista, porque ya tiene el manager de la revista, es el responsable de la revista. Se puede asignar su artículo a otro editor, sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, la parte de conflicto de interés se encuentra en las revistas o los editoriales conocidas de alto prestigio científico, como el Springer, el Sevir, Wiley. Entonces, no hay ningún problema en estas cosas. ¿Okay? Es muy importante que lo mencionas. No, por ejemplo, mandas el artículo, envías el artículo y no mencionas esto durante el envío. Si no encuentran con esta parte de conflicto de interés en el formato durante el envío electrónico, se puede mencionarlo en la carta al editor. Hay una parte obligatoria que tiene que redactar una carta y mencionar que su artículo es un artículo original y todos sus autores están de acuerdo para enviarlo a esta revista. Y también tiene que declarar en esta carta que su artículo no está enviado a otra revista en el mismo tiempo. Son datos originales. Si son datos de una tesis doctoral o maestría, también se puede mencionarla para que lo tomen en cuenta. Esta tiene un peso muy, muy bueno en las revistas, si son trabajos de alumnos de postgrado también durante la publicación. Pues muchísimas gracias, doctor Salem, y le damos un fuerte aplauso.